buenas tardes a todos y todas, espero que estéis bien. Como veis, hemos dejado atrás, al menos por el momento, nuestro pantagruélico fondo de biblioteca y nos hemos venido a los pequeños estudios que nos deja la Universitat Jaume I para grabar videoclases, para poder seguir y trabajar con un poquito más de celeridad en esta entrega sobre el seminario de Joseph Campbell, que en este caso, en esta cuarta entrega, le he puesto el título de Heraldos, Ideales y Umbrales, porque es un poco lo que está en juego en las primeras etapas de la Forja del Héroe, que es donde nos quedamos en el último vídeo, hace ya unos meses. Bien, ya apunté algunas de las ideas fundamentales en el último vídeo sobre las confusiones que se habían establecido entre la Forja del Héroe aplicada al mundo cinematográfico y lo que sería realmente la verdad del texto de Campbell, y una de las cosas en las que hice mucho hincapié fue en la cuestión de la función fundamental del ideal freudiano o incluso de la lectura lacaniana del ideal como una diferencia que no suelen tener en cuenta las adaptaciones cinematográficas, las supuestas adaptaciones cinematográficas del viaje del héroe, y que aquí es fundamental, porque generalmente cuando vemos una película como el episodio 4 de Star Wars que hablábamos, o como Harry Potter incluso, o películas incluso infantiles como El Rey León, donde se supone que están siguiendo la lógica de la Forja del Héroe, se supone que lo que se sugiere en estas películas, yo creo que estamos todos y todas de acuerdo, es que hay como una suerte de gran llamada, destino, cita ineludible con lo más grande, con lo universal, con algo trazado por esa figura tan compleja de la que hoy vamos a hablar, que es el mentor o el destinador, y que bueno, que en realidad hay que poner en duda, porque en la Forja del Héroe esto tiene mucha más complejidad, y precisamente lo que dice Campbell, como vamos a ver, lo que señala Campbell, es que hay que tener mucho cuidado con aceptar acríticamente los ideales y los procesos de identificación que caracterizan al verdadero héroe. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, vamos poco a poco. En primer lugar, vamos a tomar como referencia para la sesión de hoy las primeras, lo que generalmente se suelen llamar las primeras etapas de la Forja del Héroe, pero vamos a empezar con una idea que yo creo que es muy bonita y que está prácticamente desde el inicio de la partida, ¿no? Desde ese momento en el que arranca la necesidad de construirse un héroe. En la versión que estamos utilizando, recuerdo Atalanta, página 73 es donde empieza esto, ¿no? Vale, y hay una idea muy bonita con la que Campbell empieza a desarrollar esta idea, que es que el verdadero héroe en realidad comienza primero contra su voluntad. Esto es algo que sí que aparece en el cine, muchas veces como parapetándose o arrancando su trayecto narrativo desde la lógica de la metedura de pata, desde el lapsus, desde algo que está más incontrolado y que por lo tanto es donde emerge la verdad inconsciente que está forjándose y que está empezando a latir, y que le va a llevar a la caída, como veremos, a la caída de ciertos ideales. Este es el recorrido inicial, ¿no? Para empezar, vamos a pensar un poco en esta figura que tiene muchos problemas en el mundo del cine, porque generalmente se habla de el mentor, ¿no? La cuestión, esto se lo debemos a Fogler, a la lectura súper limitada que Fogler hizo de todo esto, y se habla del mentor, ¿no? Y se habla, pues Obi-Wan Kenobi es el mentor de Luke Skywalker, en fin, esta figura Gandalf, ¿no? Como posible mentor de Frodo en El Señor de los Anillos, y se quedan tan panchos, ¿no? Pero claro, es que hay que ir cuidado. Primero porque Campbell separa con claridad dos figuras. Una que sería la del heraldo, que corresponde a la primera entrega del viaje del héroe, que es este arranque inicial, esta llamada a la aventura, y luego posteriormente otra figura diferente, en la tercera si no recuerdo mal, que va a ser la heredera de otra figura de la narratología clásica, que es lo que llamamos el destinador, ¿no? El mentor como tal no existe en la Forja del Héroe. Lo que existe son dos figuras, el heraldo y lo que vamos a llamar, por lógica, y luego explicaré por qué, el destinador. Y el heraldo es una figura, que es la primera que aparece en la Forja del Héroe, es una figura a menudo repugnante, a menudo difícil, no es una figura amable, es una figura que suele ser percibida como incómoda, precisamente porque trae una crisis. Entonces, en el momento en el que trae una crisis, pone en riesgo algo de esa hipotética estabilidad falsa, por supuesto, que sufre nuestro héroe o heroína antes de comenzar. Vamos a leer detenidamente y a comentar una cita de la página 80, donde yo creo que esto está muy bien trabajado. Dice: se hace presente y consciente aquello a lo que hay que enfrentarse y que lo inconsciente ya conocía de sobra.
Es decir, antes de que el propio héroe emerja en su naturalidad, en su cotidianidad, la necesidad de ponerse en marcha, ya hay algo detrás que toca el orden de lo inconsciente y que está haciendo presión, ¿no? Está hablando de esta cuestión, dice, no así la personalidad consciente cuya ignorancia sorprende e incluso infunde temor. Es decir, parece mentira lo mal que vemos el mundo que nos rodea, que esto va a ser una idea fundamental en Campbell, ¿no? Dice, lo que antes estaba cargado de sentido puede que carezca ahora de valor. Pone unos ejemplos y sigue diciendo, a partir de ese momento, aunque el héroe retome por un tiempo sus quehaceres cotidianos, probablemente estos no den fruto alguno. Se harán entonces visibles una serie de señales, a cual más fuerte, hasta que no sea posible hacer caso omiso por más tiempo a la llamada. Esto me parece precioso, es decir, en primer lugar, el héroe se enfrenta ante la situación de que su mundo no funciona, y esto me parece precioso. Lo cotidiano no funciona, hay algo que se resquebraja, hay algo que genera una tensión narrativa, hay algo que pone de manifiesto que ese mundo aparentemente tranquilo, organizado, en el que nuestro personaje se encuentra, de pronto surge una serie de crisis, y esas crisis no se transmiten o no se muestran o no se representan al principio como una gran ruptura, sino como una serie de pequeños temblores que ponen de manifiesto lo que ya no funciona. Es que la frase de Campbell es preciosa. Aunque el héroe retome por un tiempo sus quehaceres cotidianos, probablemente estos no den fruto alguno. Claro, aquí ya como una primera pregunta que tiene que ver con los ideales, que va a ser preciosa, sobre qué acciones de nuestra vida dan fruto, qué acciones de la vida de un personaje concreto dan fruto, ¿no? Y qué tipo de frutos dan, y qué pasa cuando efectivamente estos automatismos empiezan a mostrar otra cara. Y aquí está la cuestión. Se escribe de alguna manera la presencia de la muerte. No hay forja heroica sin una presencia, sin una introducción de la cuestión de la muerte en el horizonte vital del protagonista. La introducción de la muerte como algo que ocurre y que genera un temblor en la vida cotidiana de cualquier persona es uno de los grandes lugares de la filosofía, por supuesto, del siglo XX, es la base pura y dura sobre la que Martin Heidegger trazará las líneas básicas de su ontología existencial en los primeros parágrafos de Ser y Tiempo, aunque luego su desarrollo, como bien sabemos, es muy diferente al campbelliano. Pero sobre todo aquí me interesa esta idea de que la apreciación de la muerte, y aquí hay una frase preciosa, también muy heideggeriana, en la página 84, ¿no?, donde Campbell escribe: toda casa que construya el héroe será la casa de la muerte, ¿no? Esto es una cosa absolutamente preciosa. Cualquier posibilidad de generar un refugio, ¿no?, cualquier posibilidad de tener un freno ante lo que se ponía delante de nosotros, ante eso que se manifestaba dramáticamente como un dejar de dar fruto, deviene de pronto salvaje, deviene de pronto incontrolable y deviene sobre todo de pronto como una escritura explícita de la realidad de la muerte. Esto es muy curioso porque, y esta es como mi hipótesis, precisamente los ideales, ¿no?, que son esas leyendas familiares que le damos, esas posiciones familiares que le damos, esos grandes significantes, ¿no?, aquí sí que me voy a poner lacaniano, estos grandes significantes sobre los que colgábamos todos los actos de nuestra vida, cuando de pronto esa idea de muerte se introduce en nuestra realidad, genera una brecha. Y entonces vemos, siguiendo con la metáfora de la percha, que esos viejos ideales ya no nos sirven para seguir colgando ahí nuestra ideología, nuestra pequeña ropa de andar por casa, nuestros proyectos de futuro, etcétera, etcétera, ¿no? En esta misma página 84 dice de una manera maravillosa Campbell: el mundo floreciente del héroe, su mundo floreciente, se transforma en un erial y siente que la vida carece de sentido, aunque logre levantar un imperio de renombre mediante un esfuerzo titánico. Es decir, el ideal y la llamada del héroe y el resquebrajamiento del ideal, concretamente, solamente se entienden allí donde ya ha habido una construcción, donde ha habido un éxito, donde aquí lo dice, ¿no?, ha habido un aparente sentido. Pensamos que la vida de nuestro personaje, que nuestra propia vida, en el caso campbelliano, está trazada, está marcada, es recorrible, tiene unos senderos que podemos transitar, y de pronto se introduce esta cuestión
de la finitud se produce esa cuestión de la crisis mediante la introducción de un heraldo, es decir, mediante la introducción de un personaje o de una situación. El heraldo puede ser desde luego también una situación, que lo que nos pone de cara es que todo eso que hemos heredado ya no nos sirve, y como no nos sirve, lógicamente entra el pánico y surge la duda. Esto es muy bonito. Surge la duda. La duda es fundamental para entender la cuestión de la forja heroica. A mí me hace mucha gracia cuando de pronto, sobre todo en las malas narrativas hollywoodienses, la llamada a la aventura tiene lugar porque no hay más remedio, es decir, pues porque de pronto ha llegado un ejército, ha arrasado la casa en la que vivía el protagonista, se ve sin nada y entonces pues se tiene que poner en marcha y salir al camino. Bueno, en la vida real esto lamentablemente a veces ocurre, pero lo interesante de la lectura campbelliana es que él introduce la cuestión de la duda como un elemento fundamental para iniciar el camino. Si no hay ese temblor de tierra en el que uno habita, si no hay esa especie como de puesta en crisis de los mecanismos de sentido, y el sentido aquí hay que entenderlo en el sentido, por ejemplo, que marca una flecha, en el sentido de la dirección, en el sentido de hacia dónde va una vida, pero también en el sentido de lo que se siente, lo que se pega al cuerpo, lo que tiene que ver con los afectos, con el amor, con el cariño, ¿no? De pronto la vida se desprende, cae, sentimos menos. Esto es algo que cualquier persona con una cierta madurez puede atestiguar en todo momento de nuestra vida. Es inevitable que el brillo que tienen nuestra profesión, nuestros intereses, nuestras relaciones afectivas, nuestro grupo de amigos, lo que sea, de pronto caiga, se opaque y nos exija una suerte de reposición, de volver a colocar cosas en su sitio. Ese es el movimiento inicial de la forja heroica, la duda, ¿no? La duda y la sensación de que no puede haber un encuentro con el vacío, no puede haber un perderse, no puede haber un evolucionar, si ese perderse no pasa lógicamente por la duda, si no toma la duda, ¿no? Y aquí sí es donde entra la cuestión de el mentor o la mentora, ¿no? Y aquí vamos a detenernos un poquito más. El mentor, de manera muy apresurada, lamentablemente apresurada, por supuesto, se ha marcado como una figura generalmente de una cierta edad, con una cierta experiencia, ¿no? Gandalf es el prototipo, yo creo, uno de los prototipos, ¿no? Que de pronto se pone delante del héroe y le ofrece algo de valor, ¿no? Le ofrece un conocimiento mágico, le ofrece un aprendizaje, le ofrece un saber que le va a permitir al héroe atravesar ese camino y llegar a donde quiera. Claro, la figura de este mentor es un poco más compleja en Campbell. Detrás de la forja del héroe, por supuesto, están los ecos de las teorías de Prop, de las teorías narratológicas de Prop. Y en Prop, por supuesto, hay una figura que es clave, que es la figura de lo que llamamos el destinador, ¿no? Pero claro, el destinador no es exactamente el mentor. El destinador es lo que llamamos una función en el relato, que es exclusivamente la de poner en movimiento, arrancar ese movimiento por parte del héroe, ¿no? Poner en marcha y darle al futuro héroe o heroína un objetivo, un tesoro que alcanzar, que conquistar, un final, ¿no? Marcar como esa especie de final exitoso. Como veremos, el monomito campbelliano es mucho más complejo, ¿no? El mentor o el destinador no tiene solamente esa función de volver a marcar, esto que decía hace un momento del sentido como flecha, ¿no? El héroe pierde el sentido como flecha, pero cuando aparece el mentor no es simplemente que vuelva a marcar una dirección y entonces el héroe diga, ah, vale, muy bien, pues ahora tengo que ir para acá a conseguir esto, a llevar este anillo al monte del destino, o a salvar a la humanidad de no sé qué, o a tal. No se trata exactamente de eso, porque hay un doble rostro muy bonito en el mentor. El mentor es, al mismo tiempo, en Campbell, repito, una figura que tiene sus luces y sus sombras, que tiene dos caras, que está dividida y que no es necesariamente positiva. Es decir, el mentor puede tener algo mefistofélico y esto es muy bueno y muy interesante, ¿no? En el cine estamos cansados de ver estos mentores planos, aburridos, que directamente lo único que hacen es pues eso, son figuras inmaculadas que tienen el saber y que de pronto parece como que solucionan mágicamente, nunca mejor dicho, los problemas. Pero claro, quizá esta especie como de mentor que propone Campbell está más cerca de la figura mefistofélica, y de hecho él cita a Mefistófeles en algún momento. Está también cerca en el sentido de que toda huida heroica, todo viaje heroico, tiene algo de tentación, tiene algo de ruptura, tiene algo de sensualidad, tiene algo
de lo que falta en el conocimiento. Y esto es algo que Campbell no termina de desarrollar, yo creo, y es súper bonito, aunque está apuntado, pero es súper bonito. Porque Mefistófeles, precisamente, sobre todo estoy pensando en el Fausto de Goethe, Mefistófeles es esa figura que toca con el saber, que se acerca a un hombre que lo sabe todo, que ha coleccionado todo tipo de saberes, que ha sido maestro en teología, en matemáticas, que si no recuerdo yo mal, incluso ya de una cierta edad, es un hombre anciano, Fausto es un hombre anciano, o de una gran edad, ¿no? Y que de pronto, ante esa especie de gran biblioteca de saberes, se descubre vacío, se descubre perdido y descubre que su vida ha dejado de tener ese sentido, esa flecha, esa dirección de la que hablábamos. Eso se ve excepcionalmente bien en la adaptación del Fausto que rodó Sokurov, Alexander Sokurov, hace unos años, por ejemplo, ¿no? Que trabaja excepcionalmente bien, porque además Sokurov es un señor que las figuras mefistofélicas las trabaja muy bien. Su cine, cuando tira de este arquetipo, lo maneja extraordinariamente bien. Entonces, claro, el mentor en Campbell tiene que tener, o sugiere que tenga esa doble cara, que sea una figura positiva, pero también una figura que toque algo con la tentación, con la perdición, con el riesgo, con lo sensual, con el cuerpo, con aquello que se nos ha escapado en la vida. Claro, es que la figura de Fausto es tan hermosa, ¿no? Es este señor encerrado en una biblioteca, humillando a su criado, y que de pronto nota que algo le falta, y lo que le falta, por supuesto, es, por lo menos en el Urfaust, en la primera versión, en la primera parte del Fausto, es Margarita, con toda la tragedia, por supuesto, que arrastra Margarita, ¿no? Campbell no es tan claro sobre dónde está, por supuesto, porque es mucho más abierto en su gestión del monómito, pero digamos que sí que maneja muy bien esta idea, ¿no?, de que la figura protectora es doble. Porque, y aquí esto es interesante, el problema al que se enfrenta el héroe, y esto Campbell no termina de decirlo tampoco, aunque lo apunta, es doble, y esto hay que tenerlo en cuenta. Fíjense, página 88, doy un paso atrás y vuelvo a la renuncia a la llamada. En la página 88, aquí hace una conexión, porque como ya apunté, Campbell es un autor psicoanalítico, hace una conexión entre esta relación con el mentor / destinador y la figura de los padres y la figura de la aventura, y dice: la literatura del psicoanálisis abunda en muestras de tan desesperada obsesión. Representan la incapacidad de anular el ego infantil con su ámbito de relaciones emocionales e ideales. Aquí ya introduce la cuestión del ideal. Nos rodean los muros de la infancia. El padre y la madre hacen de guardianes a la puerta, y el alma timorata, temerosa de que la castiguen, no acaba de cruzar el umbral y nacer al mundo exterior. Claro, aquí hay un cogollo importante para desarrollar. Más allá de la rapidísima y más que discutible apropiación de Campbell aquí por un término como el ego infantil, que desde luego nada tiene que ver con el ego freudiano, tal y como queda extraordinariamente topografiado, porque el ego freudiano tiene mucho más que ver con una serie de pulsiones que están apuntando en el famoso gráfico, y que aquí Campbell no tiene en cuenta. Habla un poco como de ego infantil, de una manera aquí como más vinculada quizá con el narcisismo infantil y con, en fin, una serie de cuestiones, ya digo, a mi juicio, bastante apresuradas, pero dice, y esto es lo bonito: nos rodean los muros de la infancia, el padre y la madre hacen de guardianes a la puerta, y el alma timorata, temerosa de que la castiguen, no cruza el umbral. Claro, aquí vemos como lo que pone en marcha esta parálisis del héroe, evidentemente, es lo que tiene que ver con una serie de posiciones, que es el ideal lacaniano, donde le han puesto el padre y la madre. Es decir, el padre y la madre configuran, nos ponen en un sitio, nos dan un mundo, nos dan un lenguaje, nos dan una serie de posiciones simbólicas, y nosotros a partir de ahí tenemos el durísimo problema de bregar tanto con estas posiciones simbólicas como con las propias demandas que ejercen a cambio padres y madres, ¿no? Es decir, claro que los padres y las madres nos dan un sentido, nos trazan esa línea de la que hablaba antes, pero piden su coste, desde luego, y el héroe pasa por romper ese coste para poder decidir y decidirse, que es algo muy complicado. Y de hecho el propio Campbell utiliza de manera muy pícara y lamentablemente muy poco desarrollada una brevísima nota pía aquí donde dice:
véase el complejo de castración en Freud. Claro, aquí está el cogollo, claro que él está apuntando con mucho criterio a que el problema del héroe es un problema directamente vinculado con el complejo de castración, porque el ideal, precisamente el gran sueño fálico, ¿no?, es que no hay castración, que uno puede hacer lo que le dé la gana porque está empoderado, lucha por tus sueños, todo lo que pienses el universo te lo dará, no tienes límites, con que lo desees se cumplirá, y todas estas basuras de la literatura neoliberal, de la autoayuda más flácida. Por eso me entra a mí la risa cuando me dicen que Campbell está vinculado con la autoayuda. No hay nada más reacio a la autoayuda que una lectura crítica de la obra de Campbell, como creo que estoy demostrando. Porque precisamente lo que el héroe asume, y esto apuntaba en alguno de los vídeos anteriores, es que la castración, la caída de sentido, la caída de totalidad del mundo, es precisamente lo que pone en marcha la forja heroica, el hecho de enfrentarse a eso que se ha heredado del universo, a esa voz tremenda del padre o de la madre o de la figura simbólica de turno, que dicen: tú eres esto, ¿no?, lo que sea, ya te dan el ideal, te dan el significante. Tú eres el heredero de la casa Arrakis, ya la hemos liado. Tú eres mi hijo, Simba, ya la hemos liado, ¿no? Y entonces, en realidad, para hacer una buena lectura de la forja del héroe, habría que plantearse, en realidad, qué películas de las que en principio usan la forja heroica mantienen esta división fundamental o no. Porque si, ya lo digo claramente, si de lo que se trata es de ocupar acríticamente el lugar del padre, entonces esto no tiene nada que ver con la forja del héroe, absolutamente nada que ver. Y además, bueno, pues no hay más que leer pues los análisis de Campbell, de los ejemplos concretos que propone, desde los nivelungos hasta su particular uso sobre mitologías arcaicas, en el tomo 1 de las máscaras de Dios, para darse cuenta de que las cosas van por otro lado. O sea, esto no tiene nada que ver con suplantar acríticamente a un padre y aceptar el lugar que le ha dado en el mundo, un padre y una madre. Todo lo contrario, esto va de cómo sale uno de casa y cómo se reconstruye haciendo algo con la herencia familiar, porque esta es la movida, ¿no? Uno debe ser a partir de lo que han hecho con él. Y aquí volvemos otra vez al existencialismo del siglo XX. Imagino que muchos de ustedes estarán pensando evidentemente en Jean-Paul Sartre, ¿no?, en esa maravillosa máxima que recorre parte del ser y la nada, de yo soy lo que he podido hacer con lo que han hecho de mí. Y este es el cogollo del héroe, ¿no? El héroe es el que consigue hacer algo con lo que han hecho de él, con las cartas que le han dado, y luego él cómo puede, o él o ella puede jugar con esas cartas para recuperar aquello que le interese de la posición de lo simbólico familiar, que por supuesto es fundamental y es necesario tenerlo en cuenta, pero ojo, para generar esta ruptura, esta quiebra, esta división que le permita no caer en las trampas del ideal, en las trampas del todo simbólico, del no hay sujeto barrado, del otro mayúscula y de todas estas palabrejas que usamos los lacanianos para hablar de esos órdenes que nos aplastan como sujetos y que precisamente tenemos que intentar colonizar, porque si no enfermamos, ¿no?, nosotros los lacanianos y los no lacanianos. Entonces, si se dan cuenta, tanto el padre como la madre, como la figura del mentor, destinador, son figuras duales, son figuras con dos caras, porque realmente apuntan eso, ¿no?, apuntan a la idea de que en la herencia que recibimos de nuestros progenitores siempre hay algo positivo y algo negativo, es decir, hay una deuda pero también hay una ganancia, y al mismo tiempo en la relación que tenemos con nuestros mentores siempre hay una deuda y también siempre hay una ganancia. Son figuras paralelas, pero esto es muy bonito, no son la misma figura. Es decir, no, un padre o una madre no es generalmente no es radicalmente lo que pone en destino a un héroe o una heroína, lo que pone un camino, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar a pensar mucho mejor qué son estos umbrales, ¿no?, estos famosos umbrales de los que se habla constantemente cuando se habla de la obra campbelliana y se señala, ¿no?, esta idea del el cruce del umbral. Bueno, pues el cruce del umbral es una cuestión bastante más compleja, como bien podemos empezar a ver, ¿no?, porque el cruce del umbral es, lo primero, volver a enfrentarse con figuras duales, los guardianes del umbral, como el padre y la madre, quedaba escrito en la cita que hemos visto, esto luego Campbell lo repetirá varias veces. Los guardianes del umbral, lo que hay en la puerta del umbral, siempre es algo que al mismo tiempo entraña una protección frente a una destrucción.
Una protección porque, claro, hay una relación en todo umbral, ahora hablaré de esto, con la amenaza y con el deseo, y con la manera en que la amenaza y el deseo se formulan, y luego también con la promesa, la posibilidad de que atravesado ese umbral se alcance un grado de libertad. No toda la libertad, porque eso es de nuevo otro delirio narcisista, pero sí, y posmoderno en el peor sentido, pero sí un cierto grado de libertad. Voy despacio. Un umbral, en Campbell, al menos tal y como yo he hecho la lectura, es un espacio en el cual, de manera irremediable, se configuran estas dos dimensiones, el deseo y la amenaza. Y evidentemente el rol que juega un guardián de ese umbral es el de la gestión de ese deseo y de esa amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Una amenaza, evidentemente, es salir de la lógica del propio ideal, como veíamos. Es el salir de la casa paterna y materna. Aquí quiero decir casa incluso ideológica, casa de lugar en el mundo, casa de ideas. Esto Judith Butler lo juega maravillosamente bien, hace una lectura post-Foucaultiana maravillosa, ¿no? Sobre cómo romper, el riesgo de romper, lo que se pone en marcha cuando uno rompe esos lugares que nos han dado, y que nos han ya dado como cerrados, ¿no? De tú ocupas esto, en su caso concreto lo hace desde el análisis de género, que es muy interesante. En el caso campbelliano yo creo que se aplica en general como una posición algo más vinculada, pero indivisible, ojo, indivisible, del hecho mismo de estar en el mundo. Entonces, claro, ahí, entre esa amenaza, solamente se puede combatir con una lógica de deseo, es decir, solamente si hay realmente una voluntad, un movimiento, una fuerza incomprensible, constante, trazada y narrativa, es cuando se puede atravesar ese umbral, cuando se puede llegar a ese otro lado. ¿Qué es lo que pasa cuando se cruza ese umbral? Bueno, pues pasan varias cosas. La primera ya la avanzaba, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la, pues eso, con la puesta en marcha de la lógica de lo libre, ¿no? La lógica de lo que se expande, de lo que de pronto nos permite tomar algunas decisiones, que de esto hablaremos en otro momento, pero luego también tiene que ver, por supuesto, con las posibilidades de vencer esa imagen que uno construye de uno mismo, y a partir de ahí empezar a reconfigurar cosas. Sobre lo que hay después del umbral, cuando se vence, o del primer umbral en este caso, cuando se vence a estos primeros guardianes, hablaremos la próxima sesión. Pero en cualquier caso, lo que me interesaba dejar claro hoy es esta idea, ¿no? La idea de que, por un lado, el heraldo y el mentor funcionan de manera diferente, que son figuras duales, que tienen una relación directa con lo paterno y lo materno, que por lo tanto hay que replantearse mucho la cuestión que formulan y que se nos formula en la evolución, digamos, dramática, fílmica habitual. Hay que ser críticos con estas hipotéticas forjas del héroe que nos venden, y que luego, efectivamente, cuando se pone en marcha el héroe, no se trata simplemente de, como se suele decir, un umbral no es simplemente una experiencia de muerte, es una experiencia vinculada con la amenaza y con el deseo que apunta o que dirige directamente a la idea de la libertad. Sobre estas ideas volveremos en la próxima entrega.